que a mí me parece muy interesante y cuando lo hemos analizado, pues me ha parecido todavía eh, más llamativo en cuanto a los resultados, y es la presencia del trastorno por déficit de atención y hiperactividad en los niños adoptados, sobre todo con la alta frecuencia o prevalencia que tenemos de niños adoptados de países del este en todas nuestras consultas, y qué factores pueden estar contribuyendo a este trastorno en estos chicos. Sabemos que el trastorno por déficit de atención afecta aproximadamente a un 4 o 5% de la población infantil, y en el caso de la población de niños adoptados, en el caso de niños adoptados nos encontramos hasta un 15-23% de niños con este trastorno. Cuando recogemos sintomatología, la sintomatología de trastornos disruptivos es enormemente frecuente, 3-5 veces más frecuente, y si cogemos la población de niños que son niños adoptados con fetopatía alcohólica, la prevalencia, la frecuencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es realmente alta. En muchas ocasiones la presencia de este trastorno se ha vinculado al tiempo de adopción, es decir, cuánto tiempo ha pasado desde que el niño nace hasta que el niño es adoptado por la familia. Y sin embargo, cuando se han intentado establecer estos vínculos, la relación entre el tiempo de adopción y la sintomatología TDAH o la prevalencia del TDAH no suele ser muy relevante. Suele ser muy relevante otro tipo de problemas, sintomatología internalizante, pero sin embargo el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y sus síntomas cardinales no tanto. Sin embargo, el traído del estudio de Weissman, donde ellos sí que observan que cuanto más se demora el tiempo de adopción, más prevalencia tiene este trastorno dentro de la población adoptada. ¿Qué factores pueden estar implicados? Pues pueden estar implicados factores antenatales, factores genéticos. El papá, la mamá lo eran, no conocemos la mayor parte de las veces a estos padres, con lo cual es difícil valorarlos en este sentido. El embarazo no controlado es un factor muy importante, sobre todo por el consumo de sustancias tóxicas, sobre todo por el consumo de alcohol. Por ejemplo, en países del este se estima que aproximadamente el 70% de las mujeres beben alcohol durante la gestación. No son madres alcohólicas, son madres consumidoras. Separo este concepto por el concepto que tendríamos en países desarrollados o en España, o en España, con el consumo de alcohol durante la gestación, que en nuestro país, cuando eso ocurre, suelen ser madres alcohólicas y drogadictas la mayor parte de las veces. Y sin embargo, en países del este este perfil no es tan claro y suele ser más un perfil de madre consumidora. Factores nutricionales, factores perinatales al nacimiento, prematuridad, bajo peso al nacimiento. Debo recordar cuando recibís informes de niños adoptados, sobre todo de países del este, que muchas veces vienen en la ficha con muy bajos pesos al nacimiento y se estima la edad gestacional a través del peso, y ese peso muchas veces está condicionado por el consumo de alcohol, no porque realmente sean prematuros, con lo cual esos diagnósticos hay que ponerlos de nuevo en tela de juicio. Factores postnatales como los nutricionales, la hipoestimulación, el famoso y reiterado y discutido trastorno del vínculo, factores familiares. En el momento que el niño es adoptado, pues hay más frecuencia de padres de edad más avanzada, familias monoparentales o familias que podemos considerar políticamente incorrectos, llamarlas atípicas, ¿no? Recordar en una charla de este tipo que debemos acordarnos de la fetopatía alcohólica en su forma completa, con síndromes muy marcados, ¿no? Eso sería el SAF completo, pero hay SAF parciales donde vemos algunos rasgos menores, pero fijaros qué niño más guapo, y otros trastornos del neurodesarrollo vinculados al consumo de alcohol durante la gestación, con lo cual, claro, estas mamás, 70% de mamás de países del este que han bebido durante el embarazo, pueden estar favoreciendo la presencia de este tipo de trastornos, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sin tener el fenotipo clásico. Tanto en el hombre como en modelos animales, pues nos encontramos características muy comunes cuando hay una exposición al alcohol durante la gestación, y lo que es más acusado en ambos, pues es toda la disfunción frontal. Cuando nos vamos específicamente a niños adoptados de países del este, la frecuencia de TDAH está en torno a un 51%, y fijaros, sube hasta un 62% cuando estos niños tienen un fenotipo de fetopatía alcohólica completa.
Es decir, que por eso comentaba que estamos ante 15-20% en niños adoptados y llega a subir hasta el 50-60% cuando hay consumo de alcohol durante la gestación. Pero algo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención, hace unos años analizamos el espesor cortical de los niños con TDAH frente a los niños controles y frente a niños TDAH con fetopatía alcohólica. Y nos encontramos un hallazgo, para mi gusto, muy interesante, y es que los espesores corticales eran muy diferentes. Es decir, mientras que los niños TDAH, los espesores corticales, sobre todo en áreas frontales, suelen estar disminuidos en el córtex prefrontal dorsolateral respecto a controles, los niños con fetopatía alcohólica, los espesores corticales están engrosados, no están adelgazados. Lo cual significa diferencia a estos niños frente al TDAH puro que conocemos de nuestro entorno. Y ahí lo vemos en el córtex frontal, donde vemos que el que mayor espesor cortical tenía era el grupo con fetopatía alcohólica, prácticamente dominando todas las áreas cerebrales. Y eso ocurría prácticamente en todos los hemisferios, pero de forma muy acusada, como antes decía, en ambos los lóbulos frontales. Luego, cuando hablamos del TDAH en la fetopatía alcohólica, hay que recordar que es un TDAH que debe comportarse de forma diferente, como realmente vemos en la clínica. Esto no era novedoso, ya Elizabeth Sowell en el año 2008 demostró un incremento de espesores corticales en muchas regiones cerebrales en pacientes con TDAH y fetopatía alcohólica. Es decir, que la fetopatía alcohólica se vincula a un trastorno por déficit de atención y hiperactividad diferente. La hipoestimulación, pues puede ser un factor también a tener en cuenta. La hipoestimulación se analiza en familias desestructuradas con pocos recursos. Muchas veces para hacer ese tipo de estudios se utilizan niños institucionalizados. Es muy difícil, para mi gusto, la dificultad de establecer la relación entre el estímulo y la sinapsis o la organización cerebral es muy compleja, porque establecer dónde está el límite de un niño estimulado y no estimulado es realmente complejo, y en niños institucionalizados siempre hay otros factores que pueden estar detrás. Con lo cual, al final, bueno, pues las consecuencias son probablemente estudiadas. Lo que sí que sabemos es que el funcionamiento ejecutivo en esos niños institucionalizados pues es peor. Pero institucionalizados no siempre significa que el origen sea una hipoestimulación, como veremos ahora. En esa hipoestimulación de privación maternal, pues en modelos experimentales, por ejemplo, hechos en ratas, pues se ve como las regiones temporales amigdalares tienen menos volumen en estos ratones cuando hay deprivación maternal, pero no solamente de la amígdala, también del córtex frontal, del córtex prefrontal dorsolateral. Cuando se hacen esos mismos estudios, yo solamente he encontrado estudios con la amígdala en el hombre, nos encontramos que esa deprivación maternal pues, condiciona un funcionamiento amigdalar diferente. Pero como esto quiero que sea la introducción, y yo discuto muchas veces con el tema del famoso, e insisto, conflictivo trastorno del vínculo, recordad qué es el trastorno del vínculo. El trastorno del vínculo ahora se llama trastorno de apego afectivo según el DSM-5, en el cual el paciente presenta una inhibición, un retraimiento excesivo hacia los cuidadores, que se vincula a una pobre empatía, una alteración social y emocional relacionado con un cuidado insuficiente. Y de nuevo se vuelve a vincular la institucionalización como un factor causante. Y para este diagnóstico de este trastorno debemos suponer que esos síntomas que estamos viendo son secundarios a la privación sensorial, a la privación maternal. Con lo cual ya es una suposición o una hipótesis a la hora de justificar esos síntomas. Bueno, pues vamos a buscar una institución, una foto de una institución, en una fiesta, de un orfanato de niños de países del este. ¿Estos niños tendrán problemas por el trastorno del vínculo? ¿O son fetopatías alcohólicas? Claro, cuando yo veo a estos niños diagnosticados, con todo mi respeto, del trastorno afectivo, del trastorno del vínculo, sabiendo que son fetopatías alcohólicas, debemos poner entre dichos esos diagnósticos, ¿no? Y son los mismos niños. Pero vamos, he cogido esos, pero podéis ver todos los demás, ¿eh? Bueno, siguiendo esa línea, nosotros tuvimos la curiosidad de saber qué pasaba con algunos de los nuestros. Cogimos 98 pacientes adoptados respecto a 278 pacientes, edades similares, y tenemos dos hipótesis. La primera es si el tiempo de adopción se vinculaba con el perfil cognitivo y con la severidad sintomática de chicos con TDAH. Y si los chicos TDAH adoptados frente a los TDAH no adoptados tenían perfiles cognitivos diferentes.
Era una teoría interesante. Si la hipoestimulación o el famoso trastorno del vínculo tenía algo que ver aquí, tenía que haber una relación con el tiempo de adopción. Bueno, la mayor parte eran adopciones internacionales, la mayor parte del este de Europa, y la primera hipótesis no la pudimos encontrar. No había ninguna relación entre el tiempo de adopción y ninguna de las variables cognitivo-atencionales, afectivas, ecológicas, sintomáticas de estos chavales. Ninguna relación. ¿Qué explicaciones? Porque no exista, porque a lo mejor hay otras variables con mayor implicación, lo que comentábamos antes, a lo mejor una fetopatía alcohólica en algunos de ellos, o la propia limitación del estudio, porque nosotros hemos seleccionado solo los pacientes diagnosticados de TDAH, no aquellos pacientes que están adoptados y que no tienen ningún trastorno, porque nosotros a esa información no tenemos acceso. Y luego no había pacientes con adopción superior a los 78 meses. ¿Qué pasaría si cogiéramos niños con 15 años o una adopción a los 15 años? No lo sabemos. Cuando analizábamos el WIS, nos encontrábamos con que todas las variables cognitivas estaban por debajo en los niños adoptados respecto a los niños no adoptados. Insisto, todos pacientes TDAH. De forma significativa, la capacidad total, la capacidad verbal, el razonamiento perceptivo y la memoria de trabajo. Cuando evaluamos con una tarea de ejecución continuada como el CPT2, nos encontramos con que los errores por despiste y sin llegar a ser significativo, casi significativo, la fatigabilidad o la variabilidad atencional, nos encontramos de nuevo que los niños adoptados tenían perfiles atencionales peores. Cuando analizamos la escala de Conners o la escala de Bass, no encontramos absolutamente ninguna diferencia significativa, excepto en la variable que la vemos en la consulta, retraimiento, donde los padres veían un mayor retraimiento en estos niños adoptados frente a la población general. Algo que vemos en la consulta. Y acordaos que el retraimiento era un síntoma del trastorno del vínculo, pero no estaba relacionado con el tiempo de adopción, la variable de retraimiento. Con lo cual ese retraimiento, a lo mejor, volvemos a la suposición, no está relacionado con el trastorno del vínculo. A lo mejor está relacionado con otras variables, insisto, como la hipoestimulación, factores nutricionales, fetopatía alcohólica, etc. Y por curiosidad, pensábamos encontrarnos un perfil atencional peor a través del CPT en chicos adoptados de países del este y nos encontramos justamente lo contrario. Hipótesis. Estas sí que vimos algunas hipótesis aceptadas. Pues tienen perfil cognitivo los niños adoptados, mayor retraimiento. Explicaciones. Bueno, pues a lo mejor esos factores, insisto, están relacionados con esos factores que comentábamos antes, perio postnatales, pero no tanto con el trastorno del vínculo, sino con otros factores nutricionales, fetopatía, etc. Para terminar, concluir que los trastornos externalizantes son más frecuentes en la población adoptada, eso ya lo sabemos, que hay mayor prevalencia del TDAH, que los mecanismos por los que este trastorno se produce pues pueden ser varios, pero que hay que leer con mucha cautela y traducir con mucha cautela los trastornos del vínculo en esta población y que posiblemente hay una relación entre la adopción y la comorbilidad o síntomas internalizantes, pero no tan claramente con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Con lo cual, cuando tenemos un niño con adopción, adoptado y sintomatología del TDAH, será un TDAH con otras cosas, pero raramente será otro trastorno diferente vinculado a esa deprivación maternal. De nuestros estudios, más problemas cognitivos en los adoptados, más problemas atencionales, más tendencia al retraimiento, no relación con la adopción ni con el lugar de adopción, limitaciones que solamente eran pacientes con TDAH, la adopción, que es una adopción lógica en todo nuestro entorno, y no controlamos otras variables que podrían haber sido interesantes. ¿Qué grado de consumo, si hubo consumo de alcohol, qué grado de consumo de alcohol, el grado de estimulación ambiental, la edad de los padres adoptivos, la característica de los padres biológicos? Hay variables que no podemos tomar. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Alberto por ceñirte extraordinariamente al tiempo. Vamos a comenzar a hacer las preguntas al doctor Fernández Jaén porque tiene que coger un tren y si queréis comenzamos por él.
Alberto, lo primero, darte la enhorabuena, me ha encantado tu presentación. Y luego, pues, algunas cosas de lo que tú ya has comentado, ¿no? Que, claro, el trabajo que presentáis es que se reduce solo a niños con TDAH, pero tú lo has comentado muy bien, el espectro es mucho más amplio. Quería saber un poco cuántos habéis visto con trastorno tipo trastorno de aprendizaje no verbal, por ejemplo. Y luego otra cosa, lo de los rasgos. Has puesto las fotos ahí. Vamos, yo que tengo mucha afición a la población rusa, algunos no sabría si son rasgos raciales rusos o realmente si es el espectro del alcohol fetal, porque todos los rusos, sobre todo conforme vas más hacia los Urales, tienen una hipoplasia del macizo facial medio, con lo cual, como no tengan un filtro, un alterado, difícil lo vemos, y si no tienen microcefalia todavía peor. Era por ver tu opinión en estas dos cosas. La presencia del déficit de atención asociada a los trastornos de aprendizaje no verbal, especialmente en niños con fetopatía alcohólica, es abismal. Es la norma, ¿verdad? Sí, sí, es abismal. Vale. Tienen más problemas de atención, dificultades en problemática del lenguaje, problema de coordinación fina, dificultades visoespaciales brutalmente frecuentes. Es más, cuando yo tengo un niño con una fetopatía alcohólica y no me lo encuentro, me llama la atención. Es tan frecuente como que la excepción te llama la atención. Respecto al perfil físico, sí. Es una realidad que nos es muy difícil establecer el perfil racial, es indudable. Pero debemos recordar que incluso con rasgos menores debemos sospecharlo porque incluso pueden haber rasgos y puede haber consumo de alcohol al nacer. ¿Cuándo yo lo sospecho? Cuando el filtro efectivamente es plano y el labio superior fino, que eso no es racial. Cuando hay un marcado hipertelorismo, que no es racial. Digo marcado, como tú bien decías, cuando hay una microcefalia y cuando tienes un desarrollo ponderostatural muy, muy pequeño. Esos rasgos asociados a una adopción en un país del este, cualquiera de ellos te tiene que hacer pensar por lo menos que tienes un SAF parcial, que tienes una fetopatía alcohólica parcial, que luego tienes un fenotipo completo, más a nuestro favor. Al final va a dar igual el origen porque el manejo va a ser quizá más complejo. Son chicos que yo creo que por esos aspectos volumétricos que encontramos requieren un control mucho más exhaustivo, dosificaciones más altas de las medicaciones, no suelen funcionar tan bien, al llegar a la adolescencia tienen muchos problemas de relación social. Si son TDAH diferentes, pero al final el manejo es el del trastorno, no el del origen, pero lo que sí es cierto es que cuando lo encuentras, a mí siempre me gusta decir que con esos chicos hay que ser particularmente cautos, ¿no? Gracias. Yo a Alberto le quería plantear una pregunta antes de que se vaya, que me han dicho que el tren sale pronto. ¿Qué explicación habéis encontrado vosotros al hecho de que dentro de un perfil clínico similar en tema de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el grupo de los niños adoptados tengan un funcionamiento ejecutivo claramente peor, significativamente peor que el grupo de los niños con TDAH que no habían sido adoptados? Porque varios bloques que forman el CI total con la medida que habéis utilizado son funcionamiento ejecutivo. Absolutamente. Yo creo, una de las sorpresas que yo me encontré es que me esperaba encontrar un funcionamiento atencional en los chicos adoptados todavía mucho peor de lo que me encontré. Yo creo que los chicos adoptados tienen TDAHs más leves, sintomáticamente más leves, pero mucho más disejecutivos. Es decir, el problema es mucho más complejo, como antes comentaba. Menor capacidad verbal, no creo que solamente relacionada con la estimulación o el entorno en el que vienen, que no fuera hispanoparlante, son chicos con muchas más dificultades cognitivas, con muchas más dificultades ejecutivas y con los síntomas propios del TDAH, mejor dicho, con el funcionamiento atencional que deberíamos esperar un TDAH no tan marcado. Sí, creo que el problema es mucho más complejo, por eso decía que en estos chicos banalizar el diagnóstico de un TDAH cuando tienes un chico adoptado puede ser un grave error. Y el pronóstico claramente diferente. Una de mis grandes preocupaciones con el TDAH es la relación empático-afectiva, en esa relación también con el córtex frontal, que lo debemos recordar, no solamente temporal, cuando llega la adolescencia. Son chicos que tienen mucho más problemas de relación, mucha peor empatía, mucha más frialdad en sus comportamientos, peor aprendizaje de experiencias previas. Es decir, hay un trastorno mucho más grave detrás de un niño con esas fetopatías alcohólicas o detrás de un chico adoptado que un TDAH simple. Por eso decía que la adopción nos tiene que establecer preocupación. Es un término muchas veces políticamente incorrecto. Hace poco en un protocolo hemos intentado meter la adopción como un factor de riesgo a este tipo de trastornos y se nos ha insinuado pues, que son términos familiar y políticamente incorrectos, pero es una realidad. Doctor Mulas. Bueno, primero felicitar a toda la mesa. La verdad es que es una mesa estupenda porque además esta parte neurofisiológica de los que han hablado antes que tú
y la parte clínica pues es un añadido más a todo este curso y que vemos cada día, ¿no? Pero como te vas, Alberto, yo quería comentarte al hilo de esta diferencia que me parece muy interesante toda la comunicación. Desde el punto de vista farmacológico, yo tengo la sensación de que nos están yendo mejor los fármacos no psicoestimulantes que los estimulantes en estos niños, pero no los he recopilado. Pero por las características, ¿tú tienes alguna diferencia o tienes algo sobre ese que aportar? Bueno, yo tengo, la experiencia que yo tengo es que si tiene un TDAH con mucha carga impulsiva, hiperactiva, yo creo que sí, los psicoestimulantes son más eficaces. Pero si tienes un componente social asociado de mucho retraimiento, de muy poca empatía, en esos chavales cuando utilizamos psicoestimulantes nos encontramos mucha inestabilidad emocional y mucho retraimiento social, con lo cual lo que ganas en el aspecto cognitivo atencional lo pierdes en el aspecto social. Y en esos casos, efectivamente, los tratamientos no psicoestimulantes pueden prevalecer en esos casos, pero no sabría decirte. Como tú has hecho énfasis precisamente en estos aspectos clínicos que estás refiriendo ahora, a lo mejor globalmente en relación con el TH no adoptado hay más facilidad en darnos psicoestimulantes, pensaba yo. No lo tengo claro. Lo que sí y está descrito en la literatura y coincide con mi experiencia es que cuando utilizas tratamientos farmacológicos para obtener el mismo efecto acabas utilizando generalmente dosis más altas. Está descrito, no es una experiencia personal. Dosis más altas. Yo tengo la sensación que es como que impregnara menos. O que intentáramos compensar con el tratamiento farmacológico funciones no solamente o no puramente atencionales. Yo insisto, creo que son críos clínica, cognitiva, ecológica y terapéuticamente mucho más complejos. Que no debemos, son chicos a vigilar muy estrechamente y que no debemos descuidar, insisto, cuando llegan a la adolescencia. Bueno, liberamos al doctor Fernández Jaén para que pueda recoger su tren. Y si queréis pasamos ahora a la ronda de preguntas neurofisiológicas. A mí se me ocurre una pregunta que era para el doctor Ortiz, pero como veo que está... doctor Ortiz, a mí se me ha ocurrido una cosa que a lo mejor no quiero decir por ahí para que no sea una animalada, quería que me lo confirmara. No solamente yo, sino ya en los tebeos que leíamos de pequeño se veía que cuando Mortadelo tiene que pensar se rasca la cabeza. Y yo pienso que es posible que cada vez que vamos a hacer un esfuerzo mental realmente nos rasquemos la cabeza para aumentar la capacidad de concentración por esto del tacto y que utilizamos zonas cefálicas, porque yo no he visto que nadie se rasque la rodilla y tal para pensar, sino que si tienes un problema te rascas la cabeza. ¿Qué le parece a usted? Lo de rascar la cabeza, muy bien. Para aumentar la capacidad de concentración. Vamos a ver, lo que hemos encontrado es que las primeras neuronas responsables de los procesos de comunicación son táctiles, no son visuales ni auditivas, son táctiles principalmente entre la madre y el hijo. Y lo que hemos encontrado es que las neuronas táctiles están asociadas a procesos primarios de defensa de nuestros antepasados, a procesos de supervivencia. Todas las neuronas que estén asociadas a procesos de supervivencia son neuronas muy potentes en el cerebro y que reciben una estimulación y que cuando reciben una estimulación captan inmediatamente la imagen. Si cualquiera de nosotros está hablando auditiva o visualmente y alguien le pone un dedo por la espalda, toda la atención va al dedo en la espalda. ¿Cómo es posible? Pues es así. Entonces, probablemente se refuerza con el tacto, se refuerzan los procesos atencionales. Eso es lo que vemos nosotros estimulando táctilmente, que se refuerza enormemente la atención. Pero es algo que impresiona ver niños con déficit de atención, videntes, que ponen la mano y no mueven las piernas ni nada, y están ahí como petrificados. Es decir, que el proceso atencional es muy alto. Y eso es lo que vemos nosotros. Y probablemente la explicación sea este tipo de neuronas similares a las del lenguaje, por ejemplo, o similares a las olfatorias, o similares a las sexuales, ¿me explico? Y creemos que puede ser, la explicación puede estar ahí. Y quería hacerle al doctor García Piñas otra pregunta. Juanjo, a veces estamos viendo a un niño con TDAH y vemos que en el electro le salen muchísimas descargas de tipo epileptiforme. A lo mejor no tiene epilepsia o no está diagnosticado de epilepsia y decimos, no le vamos a dar psicoestimulante porque a lo mejor le desencadenamos una epilepsia, una crisis epiléptica que no tiene. ¿Qué te parece a ti esta afirmación? Hombre, eso entra dentro también de los falsos mitos, ¿no? Porque realmente
las anomalías epileptiformes en niños con TDAH son muy numerosas, prácticamente un 30 o un 50%. Si haces electros de sueño, pueden tener anomalías. El problema es qué importancia le das a esas anomalías, porque muchas de ellas son paroxismos centrotemporales que puede tener hasta un 5% de la población general, o descargas inespecíficas que ni siquiera tienen un valor claramente epileptiforme generalizadas, o bien ondas agudas frontales o temporales que 3/4 de lo mismo. Entonces ahí tienes que barajar una serie de datos un poco de riesgo, ¿no? El porcentaje de descargas que puedas tener, sobre todo fundamental hacer un registro de sueño para ver cómo se activan esas anomalías en sueño, si hay antecedentes familiares de epilepsia, si este paciente ha tenido antecedentes personales de crisis febriles, si ha tenido algún marcador de desarrollo distinto de TDAH. Con todo eso hacer un balance para ver los pros y los contras de poner un tratamiento. En la gran mayoría de los casos, las anomalías epileptiformes, entre comillas, por sí mismas no son un criterio de que te impida hacer un tratamiento correcto farmacológico del TDAH. Muy bien. Y quería preguntarle a la doctora Roca, ¿la P300 en el trastorno emocional tiene una aplicación práctica hoy en día? ¿Podrías encontrar? Normalmente se hace eso. ¿En el trastorno emocional o en la disregulación emocional disregulación en el contexto emocional. del TDAH? La disregulación Si hablamos de emocional. trastornos emocionales, me voy al tema de los problemas internalizantes, externalizantes, hago otra ponencia, traigo otras diapositivas y vuelvo a empezar. Ya los que me conocéis sabéis que si empiezo es difícil que termine. Vale, después de los piropos sobre mi cerebelo estoy bastante más tranquila, creo que esto ya lo puedo explicar. El P300, la utilidad que tiene en cualquier contexto, pero específicamente en el campo del TDAH, siempre va ligada al efecto del fármaco, de la psicofarmacología. A nivel de investigación, por supuesto, habéis visto que cuanto mejor perfilemos esos correlatos clínicos y tenemos un marcador objetivo que responde a esos correlatos, nos es más sencillo identificar esas características que nos ayudan a explicar el trastorno, pero la clínica... Una simple entrevista con los padres ya nos explica la clínica. La cuestión es que cuando uno recibe un informe de potenciales evocados, sea capaz de entender la interpretación de ese dato objetivo más allá de una somera explicación de criterios clínicos, sino fijándose en qué implicaciones puede tener el hecho de que la amplitud sea mayor, menor, más alargada, más acortada. Esto para el psicólogo clínico habitual no tiene mucha utilidad, pero para los neuropsicólogos que habitualmente nos vamos encontrando datos que, aunque no se nos exija a nosotros que interpretemos, sí que trabajamos con ellos y nos encontramos con ellos habitualmente, cuanto mejor comprendamos esta realidad caótica de la neurofisiología, nos será más fácil trabajar con esto. Y en el campo de la farmacología, brevemente, se ha visto que el potencial P300 es uno de esos componentes que reacciona al efecto del psicofármaco, y que cuando el psicofármaco está siendo metabolizado de una manera demasiado rápida o quizá de manera insuficiente, no existe ese efecto, con lo cual al neuropediatra, por ejemplo, le da una pista de cuando no está viendo efecto, si realmente lo que hay son variables clínicas que están confundiendo o si realmente es una cuestión objetiva. ¿Más o menos? Muy bien, Patricia. Si alguien tiene alguna pregunta más que hacer... Doctor Barbero. Sí, bueno, felicitar a toda la mesa y quería preguntarle al doctor García Peñas, porque si lo miro un poquito la comunicación que le has dado, que es espléndida, un poco desde el punto de vista no neuropediátrico, parece que lo veo un poco sombrío todo el aspecto desde el punto de vista de los efectos secundarios y de la patología con afectación a nivel intelectual. Yo creo que hay que tener en cuenta la incidencia de la epilepsia. No es lo mismo juzgar a un WES, que vamos a tener 2 o 3 WES al año, como mucho, a tener una epilepsia generalizada primaria, una epilepsia parcial o unas crisis de ausencia simples, en las cuales el pronóstico siempre es mucho mejor y según el fármaco que estés utilizando. Lo decía a propósito de que me ha parecido extraordinaria tu comunicación, pero me he quedado con el pozo ese de que quizá lo veía con un aspecto como muy sombrío. No, no creo que ese haya sido mi idea, lo de tú siempre en negativo, no ha sido así. Entonces, la idea era realmente hablar de la variabilidad de evolución. Ya lo has visto, la cantidad de factores que influyen en esa variabilidad. Realmente lo que sí que hay que decir es que está infradiagnosticado, eso no lo puede negar nadie, porque las revisiones que se hacen de las consultas de epilepsia muchas veces no abordan o lo abordan de forma superficial lo que son problemas de aprendizaje, conducta y ajuste psicosocial, ¿no?
Y otra cosa es que no se hacen bien las valoraciones neuropsicológicas. O sea, si tú haces una buena valoración neuropsicológica, encuentras muchísimas más cosas que las de una simple entrevista o la de unos simples cuestionarios. Por eso digo, mi sentimiento es negativo en cuanto a que se banalizan algunos problemas y al mal diagnóstico o al diagnóstico erróneo que tenemos. En cuanto a los fármacos, pues no soy negativo en ese aspecto. Soy muy poco realista de que todos los fármacos pueden dar problemas y que incluso los fármacos que nos parecen más seguros, pues también nos pueden dar problemas, quizá porque nos descuidamos más con estos fármacos que nos parecen más seguros. Con el levetiracetam, si escarbas problemas atencionales, tienes montones, por ejemplo. Entonces, esa es la precisión que te quería hacer. Bueno, ¿qué os parece? ¿Nos hemos ganado el descanso? Llevamos aquí 12 horas. El exceso de trabajo de hoy se verá recompensado mañana, porque empezamos a las 9, ¿no? Muy bien. Qué amable. La hora prevista, te habías dicho a las 9:30.